¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Aquí estamos en otro programa más de Moldeados a su Imagen. Es bueno entender todo lo que Dios nos está hablando y nos está mostrando. La idea de los programas que estamos haciendo en este tiempo es poder hablarte de temas un poquito más profundos en cuanto a moldear tu vida, en cuanto a entender el propósito de Dios en tu vida. En la primera temporada nos hemos dedicado a hablar de algunos puntos un poco generales, entender guerra espiritual, la gloria de Dios, algunas cosas, bien a la rápida, por así decirlo. Pero ahora en esta segunda temporada nos queremos dedicar más a tu vida. En la primera temporada hemos hablado del Espíritu Santo a fondo, ¿ya? Pero hemos hablado de Él para que te ayude. Pero ahora queremos que Él empiece a operar sobre tu vida. Por eso hemos estado haciendo estos programas de la transformación de nuestra mente. Hemos hablado del conocimiento de la gloria de Dios, hemos hablado de restauración, y ahora estamos hablando en nuestro segundo programa del tema de identidad. Es bueno entender nuestra identidad, y en el anterior programa hemos hablado de nuestra identidad, cómo aplicar esta identidad, quién soy, entender que tengo una identidad, entender de que el diablo me ha dado una mala identidad, entender que Cristo me da la oportunidad de una buena identidad. Y con este arrancar de entender quién soy, de entender que he tenido un padrastro que me ha dado mentiras, porque hemos leído un verso en Juan que dice que Él es padre de mentira. Ahora puedo entender también que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él me da una verdad. Y en base a eso yo escoger, como hemos leído en Deuteronomio, yo escojo si voy a la mentira o voy a la verdad. De mí depende. En base a esto, que ya se ha puesto como un simiente de la identidad, quiero ponerte tu identidad en Dios. ¿Quién soy en Dios? Tú eres hijo de Dios. Esa es la gran pregunta. ¿Quién soy en Dios? Una gente viene y dice, ¿y Dios qué quiere de mí? ¿Y para qué he venido a la iglesia? ¿Y por qué? Vamos a entender mucho nuestro propósito, los dones y los ministerios que Dios nos ha dado, cuando primeramente yo entiendo que soy un hijo de Dios. La primera identidad que tiene que estar bien marcada en mi vida, que tiene que estar bien marcado en mi corazón, es que soy hijo de Dios. Vámonos a la palabra. Romanos capítulo 8 del verso 14 al 17, por favor. La palabra dice en Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero que vayamos viendo algunos puntos fundamentales de este verso que nos habla de nuestra identidad. Ya empieza diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Mira que es importante entender que si yo no tengo al Espíritu Santo, yo no conozco y tengo una relación con Él clara, no puedo ser guiado por Él. Es por eso que en el anterior programa hablábamos y decíamos que el único que me convence, que me ayuda, que me hace entender quién soy, es el Espíritu Santo. Aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, aquel que ayudó que se hagan tantos milagros en el Antiguo Testamento, es el mismo que está contigo y que te dice, eres hijo de Dios. Es el mismo que te guía, y si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Si tú no te dejas guiar por el Espíritu de Dios, no eres todavía hijo. Y ahí vemos el por qué tanta gente en la iglesia se han convertido, asisten, diezman, se congregan, pero no tienen una comunión con el Espíritu Santo, no tienen un clamor con el Espíritu Santo, no tienen una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Se han quedado ahí, en siervos. No han entrado a la etapa de hijos. Cuando tú empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, a trabajar con el Espíritu Santo, vas a la segunda etapa en Él, ser hijo de Dios. Nuestra identidad. Es por eso que tanta gente en la iglesia que sigue creyéndose su enfermedad, su pobreza, su dolor, todavía no saben lo que la palabra dice, todavía no entienden. ¿Quién es el que me convence? El Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo nos convence. ¿Quién me pone convicción de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién me hace decir, pucha, estoy en una mentira, pucha, estoy enfermo y la enfermedad no es de Dios? ¿Quién me hace entender claramente que la vivencia que estoy viviendo no es lo que Dios quiere? Es el Espíritu Santo. Pero como la gente no tiene comunión con el Espíritu Santo, sigue viviendo esa mentira, sigue viviendo esa mentira que el diablo ha puesto, sigue creyéndose una identidad que no es, sigue plasmándose y viviendo y aguantándose y tolerando que el diablo le siga zarandeando, que el diablo siga sobre sus vidas, que la enfermedad y la pobreza siga sobre ellos, cuando yo tengo que cambiar mi identidad. Por eso dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primer paso para entender mi identidad en Dios, necesito el Espíritu Santo. Necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Necesito agarrarme del Espíritu Santo y Él me guía a ser hijo de Dios. ¿Qué más dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué espíritu teníamos?
Porque dice, no habéis recibido otra vez. No tenemos el espíritu de esclavitud, tenemos al Espíritu Santo, que es un espíritu de libertad. ¿Qué dice la palabra? Donde el Espíritu del Señor está, allá hay libertad. ¿Qué espíritu tienes? ¿Te crees todavía esclavo a tu enfermedad? ¿Te crees esclavo a tu pobreza? ¿Te crees esclavo a esa aflicción? ¿Te crees esclavo a ese pecado sexual, ese pecado de mentira? Si tú estás encadenado y como esclavo en eso, todavía no estás guiado por el Espíritu Santo. Tú ya no tienes eso. ¿Qué quiere el diablo? Que te creas todavía de que sigo en esclavitud, que todavía sigo atado a la muerte, sigo atado a la enfermedad. Esa es la mentira del diablo. No te la creas. Porque ya no estamos en esclavitud para andar otra vez en temor. ¿Qué quiere el diablo? Que vivamos en ese temor. Por eso nos manda tonteritas para distraernos y seguir viviendo en el temor, sin saber que somos hijos de Dios. ¿Qué dice? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo soy adoptado. Cristo, cuando murió y resucitó, hemos sido llamados hijos, adoptados. No antes. Es por eso, y hago un paréntesis, es por eso que en el Antiguo Testamento, en hebreo, cuando dice hijos de Dios se refiere a los ángeles, hijos de los hombres se refiere a los humanos. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no nos llamaban a nosotros hijos de Dios? Porque todavía no habíamos sido adoptados. Solo Israel era el pueblo escogido de Dios. Los gentiles no tenían derecho a nada. Literalmente los gentiles eran nada ante Dios. Por eso Cristo vino, murió y resucitó, para que el momento que resucite y por su sangre pague el precio, para que ahora nosotros seamos adoptados y podamos gritar, Abba. Abba significa papito, papito amado. Entonces yo tengo que entender esto. Cristo en su muerte y su resurrección me habilitó para ser ahora un hijo de Dios. Qué hermoso es nacer en esta era, en esta época. Hay gente que dice, no, a mí me gustó nacer en la época de Elías, así lo hubiera seguido a Elías. ¿Seguro? Por ahí no eras de los que siguieron a Baal y a Jezabel. Yo hubiera querido nacer en la época de Josué y ver la tierra prometida. Seguro la pelea era contra carne y sangre. Estabas listo para agarrarte puñetes con gigantes, ir a dar 1000 vueltas al muro de Jericó. Deberías agradecer que estamos en una era en la cual el Espíritu Santo y el Hijo ya han obrado. Y con solo creer tengo todos los beneficios. ¿Qué tal si hubiera nacido gentil? No hubiera sido nada en esa época. Has nacido ahora porque Dios tiene un propósito contigo, porque tu identidad está basada en que eres hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos convence de eso. Caminemos con Él. ¿Qué más dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿A quién me da testimonio que soy hijo de Dios? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, no a tu alma ni a tu cuerpo. Tu cuerpo no se la cree que es hijo de Dios. Tu alma anda perdidísima, no cree que es hijo de Dios. Va a ser transformada. Mi trabajo es convencer a mi alma para que mi alma entienda que es hijo de Dios. Pero primero, si yo no estoy convencido que soy hijo de Dios, ¿quién me va a convencer? Solo el Espíritu Santo. Por eso te decía, necesitas comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te convenza de quién eres, hable de quién eres y tú camines en esa convicción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí que nos dice la parte mala de ser hijo, vamos a padecer como Él. Pero también la parte buena, somos herederos, coherederos con Cristo. La herencia que Él tuvo, nosotros la tenemos. ¿Cuál es la herencia? El reino de los cielos, lo sobrenatural. La herencia que tenemos está en los cielos. La herencia que tenemos es un mundo espiritual que nos trae y se materializa para bendecirnos a nosotros. La herencia que Dios nos ha dado está en Cristo Jesús. La herencia que tenemos viene cuando tú te crees hijo de Dios. Pero si todavía en tu mente está que soy el adoptadito hijo perdido que no sirve, que mejor tendré mi padrastro, volveré al viejo hombre, nunca vas a ser convencido. Solo el Espíritu Santo nos convence, solo el Espíritu Santo nos lleva, solo el Espíritu Santo nos dice quiénes somos en Él. Solo el Espíritu Santo va a poder poner en nuestro corazón quiénes somos. Y somos hijos de Dios. Tú no eres cualquiera, no eres un siervo, una oveja perdida, tú no eres un esclavo, eres hijo de Dios. Has sido pagado, has sido tomado. Cristo pagó con su propia vida, su propia sangre, para que tú seas adoptado y ya no seas un gentil botado, sino ahora seas hijo de Dios, entres a la casa de Dios, vivas las cosas que Dios tiene para tu vida y vivas esa eternidad que solo en Él podemos tener. Así que yo te animo a que escojas
oír al Espíritu Santo, te animo a que escojas ser hijo de Dios y dejes de creer las mentiras del diablo. Toma esta adopción en el nombre de Jesús. Hijo de Dios, eso es lo que eres un hijo de Dios. Has sido llamado a ser hijo de Dios. Te toca ahora escoger eso. El Espíritu Santo ya está, la palabra ya está. Cristo ya pagó el precio y resucitó. ¿Qué más necesitas? Solo que tú digas, lo recibo, yo lo tomo. Y eso es algo que nos falta mucho en la iglesia. La gente recibe palabra, pero en realidad la has recibido. Hay palabra, hay bendición, renuevo, hay dirección de Dios. Pero ¿qué nos falta? Recibirla. Ya tienes que recibir el que eres hijo de Dios. Ya, y tienes que venir a la casa de Dios. Y Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos, como con la parábola del hijo pródigo. Y va a ser fiesta, porque tú has decidido tomar tu verdadera identidad en Él. Amén. Vamos con preguntas. Hace mucho, recientemente escuché el tema de que cuando uno ha salido de una familia, digamos, en la cual no ha llegado a conocer a un padre, el padre se ha alejado de la casa y todo eso, a ese hijo o esa hija le iba a ser bien complicado, bien difícil el tema de poder ver el tema de su identidad en Dios, ver a Dios como su papá y todo eso. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Es totalmente cierto. Por eso hemos empezado hablando de la restauración. Yo no puedo entrar a la gente y decirle, eres hijo de Dios, si primero no he restaurado sus relaciones. Ya, por eso la secuencia que hemos hecho en estos temas de esta segunda temporada, hemos empezado con restauración, luego conocimiento de la gloria, y la gloria solo la trae el Espíritu Santo. Porque si yo no restauro mi familia, no restauro mis relaciones, no tengo conocimiento del Espíritu Santo de la gloria, no voy a poder dar el siguiente paso de saber quién soy. La gente que está herida, que ha tenido un mal padre, decirle Dios es tu padre, ¿qué va a ser lo primero que hace? Mi padre pega, mi padre golpea, mi padre me ha hecho esto, mi padre me ha abandonado, Dios me va a hacer lo mismo. ¿Para qué quiero papá así? Porque su identidad de papá está mal establecida, su manera de pensar en papá está mal hecho y creen que todos los papás van a ser así. Por eso lo primero que hay que hacer es restaurar conceptos, restaurar de relación, restaurar esa área para que la gente ahora entienda que nuestro Padre Celestial no es lo mismo que nuestro Padre biológico. Nuestro Padre Celestial no nos abandona, no nos va a dejar abandonados, no nos va a golpear, no nos va a lastimar, no nos va a mentir. Este Padre nos va a corregir, pero correctamente, no va a ser un Padre violento. Necesito primero restaurar en mí esa identidad, ese concepto de papá. Por eso hemos hablado en tema de restauración, de restaurar la familia. En cambio ahora que ya
tengo que tener restaurada mi familia, mi concepto de familia. Ahora puedo entrar a mi identidad en Dios. Entonces, si tú tienes una familia conflictiva, un padre conflictivo, te va a costar al principio entender que Dios es también tu padre. Pero tienes que entender que este padre no engaña, este padre no miente. Entonces, rompe esos rudimentos de entendimiento incorrectos y métete en lo que Dios tiene. Siguiente pregunta. Hay diseños que vemos en la creación y, por ejemplo, los diseños que Dios ha tenido acerca de paternidad, los diseños que Dios tiene acerca de los hijos, ¿no? Por ejemplo, el padre, si bien siempre tiene que proveer para la casa, digamos, ¿no? Y el hijo, por ejemplo, no se tiene que preocupar de esas cosas y demás características. Esto también es llevado a los diseños de Dios en cuanto Él es nuestro papá y nosotros somos sus hijos. En todo el sentido de la palabra. Yo tengo que entender que mi Padre es el que suple todas mis necesidades. ¿Qué dice la Biblia? No te afanes por el mañana, cada día tiene su propio afán. Entonces hoy preocúpate. ¿Y qué dicen todavía? ¿No ves a los lirios del campo cómo se visten? Ni Salomón con toda su gloria se ha vestido así. Ese es el papá que se va a dedicar a cuidarte, que tú tengas ropa, que tú tengas comida, que tú tengas todo. No es un padre que abandona, no es un padre que te deja a un lado. Este padre sí sostiene, este padre sí disciplina, este padre sí te lleva a lo correcto, este padre sí te enseña cómo debería ser. Entonces, así como hay diseños, como decía la pregunta, de papá que tenemos, hay diseños establecidos para un sacerdocio paternal que todo varón tiene que tener el día que se vuelve papá. Lo mismo Dios es el primero en que lo ha hecho. Y eso lo vemos con Israel. ¿Quién le sostuvo todo ese tiempo? Aún los 40 años en el desierto, Él les daba la comida, Él les daba la ropa. Ahí vemos al papá actuando sobre el pueblo. No vemos a que vayan al desierto 40 años a ver cómo les va. No, dice que los calzados no se desgastaban, la ropa no se rompía. Yo tengo, creo, 3 semanas, 3 meses un zapato y esta ropa, tengo que comprarme otro. ¿Cuántos de aquí compran ropa cada rato? Porque la ha roto, la ha destruido. Cuando eran niños, cada rato había que comprar porque les rompía. En cambio, la de ellos no se rompía. Imagínate eso. Les daba comida diaria. Ni siquiera les daba lunes para que aguante toda la semana. No, cada día caía comida para el pueblo de Dios. Cada día venían los animales a sus pies. Las golondrinas bajaban para que comeme. Faltaban más que les digan aquí, comida servida. Ese es papá. Ese es un papá. Entonces Dios siempre va a estar ahí por nosotros. Y los llevó a un lugar de la tierra prometida donde fluye leche y miel. Aún en el Antiguo Testamento Él como papá estuvo ahí. Jesús manifestó eso cuando estuvo en el desierto con los 3,000, 4,000 vidas. Solo había 5 panes y 5 pescados. Y Él lo multiplicó y sobraron 12 canastos. Y la gente estaba satisfecha. ¿Tú crees que tu papá no te va a dar de comer? Ese es el hecho de entender. El hecho que te digo que Dios es tu padre es pues que Él cumple todos los requisitos que un padre biológico debería hacer. Él también los cumple. Lo hermoso es que Él también es padre celestial. No solo es biológico. ¿Qué más? En la actualidad se puede ver en el tema de los jóvenes y bastante el tema de que son padres muy jóvenes, fuera del matrimonio inclusive. Y también esto iría al tema de un diseño de las tinieblas, porque si bien sabemos que Dios, que nuestro Padre tiene un diseño familiar, de un matrimonio unido, el esposo, la esposa, todo eso, ¿tendría que ver con esto? Ya, tenemos que entender algo porque nuestro concepto de edad de matrimonio es tan erróneo. Cuando vemos un matrimonio de 20 años, tan jóvenes, ¿cómo se van a casar? 22 años, qué jóvenes. ¿Qué edad se casó María? 16. Y para ellos estaba vieja la hermana. ¿Por qué? Porque ellos, los judíos, tenían la mentalidad que todo varón a sus 13 años, cuando cumple 14, hacían un ritual que se llama Bar Mitzvah, donde ellos cambiaban de ser niño a ser hombre. Las mujeres, de sus 12 a sus 13 años, de ser niñas para ser mujeres, pueden casarse, tener hijos, hacer su vida. Ya no son niños, son adultos. Ahí no existe ya la adolescencia, no existía la juventud, no existía ese concepto. De niños pasaban a ser adultos. Por eso que una vez en la prensa vemos a uno de 14 años, 15 años, para nosotros un niño con un rifle defendiendo la frontera de Israel. La ONU salió, Estados Unidos de escándalo, ¿cómo Israel? Para un judío, bíblicamente y actualmente, ese hombre puede defender su tierra. Entonces ver un matrimonio joven, ¿qué es lo primero que decimos? Qué mala identidad tenía, seguro la embarazado. Si ustedes vieran cómo en esa época era diferente. Entonces la edad aquí no tiene absolutamente nada que ver. La edad no tiene que ver con tu identidad, la edad no tiene que ver. Hay niños que tienen su identidad clara en Dios y que pueden hacer mejores cosas porque saben que su papá es Dios.
Y hay viejos que hasta ahora no pueden entender que Dios es su padre. Han sido rebeldes a sus padres que ya están muertos y tienen 80 años el hermano y todavía no pueden sujetarse a Dios. Entonces la edad no tiene absolutamente nada que ver. Aquí lo que tiene que ver es tu identidad y saber que tú eres hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, Dios te va a envolver, Dios te va a sacudir y te va a enseñar a ser un buen padre, te va a enseñar a ser un buen hijo, te va a enseñar a ser un buen abuelo, te va a enseñar a hacer todo lo correcto si tú aprendes a tener la identidad en Dios. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Hace un momento atrás estábamos hablando de una pregunta y yo empecé respondiendo por el tema de entender la edad. Ahora, no significa ahora que una muchacha de 16 años ya tiene derecho a casarse, depende de qué país está. En Israel siguen haciendo eso, ¿ya? Pero en nuestros países, o sea, la edad de matrimonio es a partir de los 18, 21 años, depende de qué país estás. Hay toda una serie de políticas por la mentalidad que hay. Pero si lo hemos mencionado es por el hecho de entender, no mezclar los matrimonios jóvenes de los que no son jóvenes. Eso es bueno entenderlo, ¿ya? Ahora sí vamos a direccionar la respuesta correcta a la pregunta, por el hecho de que quería aclarar ese tema, porque hay mucha gente que acusa a los jóvenes matrimonios, no quiero que haya eso, porque en Israel era otra mentalidad, la Biblia nos habla de otra mentalidad. Entonces no hay la excusa de que es changuito, no va a ser buen padre. No, no importa, si tú tienes una buena identidad con Dios, vas a ser un excelente padre. Aquí no tiene nada que ver la edad, aquí tiene que ver tu propósito, tu llamado, tu sanidad en Dios. Ahora, hablando de los jóvenes no casados que han tenido relaciones y ahora tienen una guagua fuera del matrimonio y tienen que ser padres de la noche a la mañana. El gran problema que tenemos en esto es el hecho de nuestra crianza. Ya, lastimosamente, la crianza que nos han dado ha sido muy light, por así decirlo, muy mala, con tal de que la gente, cuando recién madura, sus 25, 30 años recién, puedo ser papá recién, entiendo lo que es. Eso está mal. Una persona ya de 18 años debería tener la madurez de poder criar un hijo. Aunque no lo haga, aunque no se case ahorita. Si no estoy hablando del tema de madurez. Una persona que está en el camino de Dios debería aprender a tener la identidad de Dios para mañana ser papá, porque tienen un buen papá espiritual, pero la gente es que no, y eso no enseñan en las iglesias, ese es el problema. Luego vemos tantas familias disfuncionales, tantas familias en conflictos, tantas familias en crisis, porque nunca hemos enseñado en la iglesia cómo ser un papá, cuándo dar el castigo. ¿Qué nos enseña ahora la psicología? No le pegue, háblele. Hay programas ahí, va al rincón de castigo. La palabra dice que hay una vara de disciplina, o sea, hay un límite donde el niño necesita un sopapo. Hay otros límites donde tú eres el que tiene que recibir el sopapo como papá.
Entonces, ahí vamos, estoy orando mucho y creo que la tercera temporada va a ser moldeados a su imagen de la familia, porque tenemos que entender que la familia tiene que ser restaurada y vamos a hablar bíblicamente de cómo debería ser la disciplina, porque se va a hablar de un montón de otras cosas que no van al tema de hoy, pero es bueno entender que ese padre, esa madre, solteros que están tratando de ser papás, lo primero que ellos que tienen que tener para que sean buenos padres es arreglar su identidad con su papá celestial. Que ellos entiendan que son hijos de Dios, porque cuando arreglan esa relación van a poder ser tranquilamente por herencia. Eso significa coherederos. Ya, si yo entiendo quién es mi papá, voy a ser un excelente padre. Pero si yo todavía tengo una mala relación con mi papá espiritual, voy a ser un mal padre. Ese es el punto que tenemos que entender. ¿Qué más preguntas? ¿Cuál sería el mejor camino para entender el diseño que Dios tiene de paternidad? El mejor camino es 1, Cristo, 2, la palabra. Cristo fue el mejor hijo más obediente que nos enseñó a hablar del Padre. Mira que Él, siendo Dios, no vino aquí a decir, yo soy el Señor, yo soy Dios, porque ¿qué tenemos que decir? Que reconocer que Jesús es el Señor. Eso es lo que la palabra nos dice. Y que Él resucitó de los muertos. Eso nos dice la palabra. Él no vino a imponer su señorío. Él vino como hijo a mostrar esa. Que nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que veo al ser al Padre, eso hago. Todo el tiempo Jesús habló de esa identidad de hijo. Entonces, ¿cómo yo aprendo a ser hijo? Viendo a Jesús. Jesús fue el mejor hijo. Por eso hemos leído, coherederos de Cristo. Tenemos herencia con Cristo. En el siguiente programa vamos a seguir hablando de lo que es ser hijo de Dios. Vamos a hablar más cosas profundas de ser un hijo de Dios. Pero es bueno que entiendas, mi verdadero diseño y el mejor que tengo es Cristo. Segundo, la palabra. ¿Qué dice la palabra que tengo que ser como hijo? ¿Qué dice la palabra que yo tengo que trabajar como hijo? Si yo aprendo a mirar a Cristo y a mirar la palabra, voy a aprender a ser un verdadero hijo, a entender quién es mi Padre y se va a entender mi identidad, se va a restaurar, se va a plantar mi identidad para que no me salga de eso y pueda estar en el camino de Dios. ¿Qué pregunta? Entonces está bien decir que si vamos a tener una identidad de Dios y quiero saber quién soy en Dios, entonces eso viene acompañado de una transformación y de una renovación de la mente. Correcto, la transformación de tu mente tiene que estar clara en esto. Yo no puedo recibir mi identidad si todavía sigo creyendo la mentira del diablo. En el programa anterior hemos hablado de eso. El diablo me ha puesto una realidad mentirosa y yo no voy a poder cambiar mi mentalidad, cambiar mi identidad si todavía no renuevo, no restauro, no transformo mi mente. Mi mente estaba encasillada a un fracaso, a una identidad incorrecta. Tengo que transformarla para entender la verdadera identidad que Dios me ha dado, para ahora entender lo que Dios tiene para mi vida. Pero para eso tengo que tener la palabra, tengo que tener al Espíritu Santo, que son las herramientas que me ayudan a transformar mi mente. Son las herramientas que me ayudan a poder llevar ese gobierno de Dios a mi vida para que yo sea transformado, renovado, restaurado conforme al diseño de Dios. Nos decías que necesitamos al Espíritu Santo para conocer nuestra identidad, para conocer nuestra identidad en Dios. ¿Qué pasa con las iglesias, con algunos líderes, pastores que no creen en el Espíritu Santo? Duro pero cierto, nunca van a ser hijos. La iglesia que no cree en el Espíritu Santo se va a quedar en siervo. Señor, yo siervo. Ahí se quedó. No van a ir al siguiente paso de hijos. Por eso vas a ver que en esas iglesias hay un terrible problema de identidad, son las que más se dividen, maltratan a la gente, prohíben aquí, legalismo entra. Cuando yo tengo un papá, no hay legalismo. ¿Cuándo es legalismo? Es algo legal cuando tengo un patrón. Cuando él es mi señor, yo soy el siervo, él es el patrón hablado. Algo legal, legalismo. Pero cuando yo tengo un papá y conozco a mi papá, ya no hay un legalismo, hay una relación. Eso es lo que tenemos que entender. Mucha gente tiene legalismo con Dios, no tiene relación con Dios. Yo tengo que aprender a tener una relación con Dios. Y al tener esa relación con Dios, voy a aprender que Dios es mi Padre. ¿Quién me ayuda a eso? El Espíritu Santo. Entonces, yo no creo en el Espíritu Santo. No vas a creer que eres hijo. Hemos leído el verso. Él da testimonio de que somos hijos. Si no está Él, ¿quién me va a dar testimonio de que soy hijo? Voy a estar, seré hijo, no seré hijo. Un día me la voy a creer, seré hijo, el otro día no voy a creer. Y ahí están las iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Un día se las creen que son hijos, el otro día no creen que son hijos. Un día tratan bien a la gente, el otro día botan a todos de la iglesia porque nunca han tenido al Espíritu Santo, no han creído en Él. Entonces, ¿cómo va a operar el Espíritu Santo?
cómo va a convencerlos de que son hijos de Dios si en verdad no hay eso en sus vidas. Amén. Es bueno entender esto. El siguiente programa vamos a seguir hablando de que somos hijos de Dios y ver otros puntos más que nos van a ayudar a aclarar incluso preguntas que hemos tenido ahora. Pero es bueno entender que tu vida tiene que estar relacionada a que eres el hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña cómo ser hijos y el que nos convence de esa identidad. Entonces mi identidad tiene que estar puesta en lo que el Espíritu Santo me va a hablar. Tú necesitas hablar con el Espíritu Santo. En un verso de la palabra dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo se acompañan. Pablo termina, si no me equivoco, 1 o 2 Corintios termina diciendo eso. Si yo no tengo esa identidad, no voy a poderla tener claro. Necesito el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Yo entiendo eso, voy a andar en la libertad que Dios tiene para ti. Ya nos tenemos que ir, nos despedimos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Escríbenos a info@pdelanzas.org si tienes preguntas, tienes dudas, comentarios sobre el tema de mi identidad o cualquiera de estos temas que hemos estado llevando en el programa Moldeados a su Imagen. Visita nuestra página web www.pdelanzas.org y visítanos en el Facebook para que estés en contacto con nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa de Moldeados a su Imagen. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad.